Amigos, y ya hemos venido hablando durante toda esta noche de Miches, pero sobre todo del acueducto que ha sido noticia en Miche desde el sábado. Bueno, es noticia desde hace algún tiempo cuando se decidió avanzar en esta obra dormida por más de 20 años para esa localidad, para llevarle agua potable a los habitantes de Miche e incluso al gran desarrollo turístico que está en sus proximidades. Para hablar un poco de este tema, para hablar del tema agua, para hablar del INAPA, me place muchísimo recibir esta noche a su director ejecutivo, Wellington Arnaud. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Roberto, por la invitación y por todo el acompañamiento Un deber. que me has brindado para que todo el pueblo dominicano pueda conocer de esta De eso se tan trata. importante obra. De No verdad, podía quedarme con eso, Gracias. tenía que compartirlo. Nunca Muchas decimos gracias. el segundo apellido tuyo. Bisonó me mata, mi mamá. Su mamá querida, saludos para ella que está viendo este noticiario. Cuéntele un poquito a la gente de este acueducto que se inauguró el sábado con la presencia del presidente Luis Abinader. ¿Cuándo llega a tus manos? ¿Bajo qué criterio? ¿Era un compromiso de campaña? ¿Es cierto que hacía 20 años que no había agua o más en Miches? Sí, y estaba muy contento el presidente. No se le vio Se le contento. notó. Ese fue un compromiso de toda la vida, pero ciertamente en el año 2001, finales de 2001, se inició un acueducto pequeño porque era conforme a la demanda de ese momento. Sin embargo, el primer compromiso precisamente fue con el pueblo, que estaba recibiendo un agua de muy poca calidad porque tenía un sistema rudimentario desde el arroyo Santiago. O sea, tomaban el agua Tomaban directo el del agua arroyo, directo no la de trataban ni se nada. trataba, se cloraba, pero cada vez que había lluvia, que llueve en 2000 milímetros de agua al año en Miches, la turbidez generaba que la gente no pudiera tener el agua en sus casas y un agua obviamente limpia. El primer compromiso fue con el pueblo, una sociedad ya de Miches, un pueblo pujante, de gente trabajadora que anhelaban tener calidad de vida en sus hogares. Y ese fue el primer compromiso. Se determinó con la demanda ya, porque los acueductos que hacemos son proyectados a 25 y 30 años. Entonces se determinó que tenemos que hacer un acueducto ya de 300 litros por segundo para nosotros cumplir con la demanda al crecimiento del municipio de Miches a 25 y 30 años. Y esa es la primera parte, el compromiso con la gente, el compromiso con mejorar sus condiciones de vida. La segunda parte, y ciertamente el presidente se había comprometido en campaña y eso era una prioridad para él. El otro compromiso fue asumido con ProMiches. Exacto. Recuerda que en la misma actividad, Fran Elías Rainieri habló en nombre de todo el clúster de ProMiches y hizo la anécdota de cuando nos reunimos en el Palacio Nacional, donde el presidente me convocó y allí hizo el compromiso de que íbamos a tener la solución del agua para no solamente el pueblo, sino para garantizar el gran desarrollo turístico de este es un gran polo ya, Miches, Claro. y pudimos ver cómo ya los hoteles van en marcha y el compromiso que hicimos en ese momento era que que ellos iban a contar con el servicio de agua potable antes de que iniciara la operación de los hoteles. Entonces recuerda que Fran Elías dijo, bueno, Wellington, él me dijo, mira, yo estoy haciendo unas grandes inversiones, sin embargo, yo dudo que ustedes tengan ese acueducto listo. Y yo le dije, vamos a estar listos primero que ustedes. Y así fue. El propio Fran Elías Rainieri, mis saludos también para él, que decía, bueno, es que realmente el Estado nunca o casi nunca cumple su palabra empeñada. Los empresarios somos los que nos damos la escofina en el ombligo de que nosotros sí cumplimos, pero el Estado. Y como que salió un poquito desconcertado de esa reunión con el presidente Wellington Arnaud y al final reconoció el sábado y lo dijo delante de ti, Sí. me equivoqué. Pero no solo lo tuvieron antes de la operación, de entrada de la operación de estos hoteles que se están levantando, sino que con meses antes de la fecha planificada. ¿Es cierto?
3 meses antes del cronograma que estaba en el contrato. Y hay que mencionar que es con el agravante. Él dijo que nunca antes ninguna obra pública estaba antes que la obra privada. Sí. Entonces ahí reconoció que se equivocó. Exacto. Hay que también decir que en Miches llueve mucho, Roberto. 2.000 milímetros de agua al año. Una obra tan compleja de un acueducto moderno de 300 litros por segundo, de un depósito regulador de 2 millones de galones, partido en dos, uno para servirle agua a toda la comunidad y otro para llevar en una línea expresa el agua hacia la zona hotelera. Allá le pondremos está colocado un macro medidor y ahí se hace un contrato con ellos, ¿no? O sea, para que la gente también tenga este elemento, el agua que el INAPA le va a servir al grupo, a los grupos hoteleros que están desarrollando Miche, se la van a vender. Claro. No es regalada. No, se va a vender, inclusive es un proyecto que va a tener una amortización mucho más rápido que los demás. O sea, con lo que ustedes recuperen Claro, por lo que van a pagar los hoteleros, se va amortizando la inversión que han hecho. Alrededor de $1 por metro cúbico. ¿De cuánto fue la inversión allí? 2.118 millones de pesos. Madre mía. De manera que esto es una mega obra. Hablamos del depósito, hablamos de dos líneas de impulsión desde el río Jovero, que ahí tenemos una de las dos obras de toma que va directamente por bombeo hacia el acueducto y otra que va entonces hacia los hoteles del otro lado de la calle. Pero también tenemos otra obra de toma desde el río Yeguada, este es de 200 litros por segundo, el de Jovero de 100, y ahí se completan los 300 litros por segundo. Sí, también hay que decir que el arroyo Santiago, que era la fuente anterior, ahora alimenta el cárcamo del río Yeguada. Ya. Y lo complejo, que lo decía allá en el día de la inauguración, de que no es fácil hacer obras de toma y más donde llueve tanto. Exacto. Recuerda que invoqué el principio De Arquímedes, claro. que cuando un cuerpo es sumergido en un fluido, recibe una presión vertical de abajo hacia arriba conforme al volumen del peso del cuerpo. De manera que hubo que hacer una ingeniería bastante compleja, hacer el cárcamo prefabricado afuera porque llovía demasiado y con una grúa enorme, entonces incrustar ese cárcamo para poder tener esa obra de toma a tiempo y como hemos dicho, 3 meses antes de lo establecido en el cronograma del contrato. Yo me siento contento, Roberto, porque no es fácil, esto es una mega obra, también la gente pasa momentos difíciles. Porque hay que abrir las calles, el fango, imagínense lloviendo, el fango, la calle es abierta. Las autoridades también con presión, la alcaldía, los mismos funcionarios de la provincia dando seguimiento y uno de manera permanente hablando con la gente, explicándoles que el proceso de construcción siempre es un poco traumático, pero llegó la felicidad porque se entregó la obra y de calidad. Ahora, ¿cómo llega el agua a las casas? ¿Quién hace esas distribuciones hacia las comunidades? La parte operativa nuestra, se van colocando todas las acometidas. Hemos visto y... Claro, y Fabiola lo mostró. Fabiola, perfecto, de que la gente está feliz porque está recibiendo un agua de mucha calidad y estamos en ese proceso. Todavía hay casas que no tienen sus acometidas, pero sí ya nuestra parte operativa local, conjuntamente con un equipo que dejamos allá, van a estar 3 meses. Allá está el amarillo, ¿no? El amarillo. Claro, el amarillo. ¿Viste el aplauso que le dieron al amarillo? Le dieron un aplauso al amarillo allí, el rey de allí de Miche. De verdad que muy bien. Ahora, me gustaría tocar brevemente, aparte de esta gran obra, el otro gran proyecto que tiene INAPA, y sé que tiene muchos proyectos en el país, y me imagino que se irán inaugurando en los próximos meses. El otro gran proyecto, Santiago y Arroyo Gurabo, ¿no? Sí. Que no he ido ahí. Pero, prometo ir. Promesa. Todo el mundo me habla de eso. Y un día el presidente nos invitó, estábamos allá, pero imagínense, caerle atrás al presidente, nos perdimos. Lo que pasa es que soy yo que te voy a llevar. Usted me va a llevar. Roberto,
esa es la obra ¿Por qué es la obra de de envergadura? mayor impacto social y medioambiental que se ha construido en la historia de la República Dominicana. Ahora hay que decir, hablando de historia, y perdona Sí. que te interrumpe, otro dato importante de Miches, que lo uno con el de Pedernales, y me lo decía el propio Fran Elías Reinieri. Nunca antes en la historia del turismo de la República Dominicana, de Miolán para acá, vaya, para llevarlo, nunca antes había estado, en el caso del agua, por ejemplo, una tubería de agua a las puertas de un hotel para iniciar sus operaciones. Nunca, o sea, el desarrollo turístico de Punta Cana Bávaro se inició perforando cada hotel haciendo su pozo y hoy en día está así, porque no es fácil entrar del diente eso, porque es mucho dinero. Sí. Ningún proyecto de esto que ni Puerto Plata, todos han tenido sus pozos en cada hotel. El único proyecto que ha empezado teniendo agua para darle a todos los hoteles, a todos los que van, cada uno hará su cisterna, pero no tiene necesidad de hacer un pozo ni hacer otra cosa, es este de Miches, y lo tiene también Pedernales, que estuve allá, que ya tiene su planta de tratamiento y el agua disponible para todo el desarrollo hotelero. Y es la apuesta que hace un Estado cuando es responsable y quiere ser garante de la palabra empeñada con empresarios extranjeros que creen en el país, que le garanticen las avenidas para llegar a los hoteles, le garanticen la electricidad, que nadie tenga que poner una plantica para generar corriente, que le garanticen el agua, el tratamiento del agua. Y eso se ha logrado únicamente en la historia del turismo de este país, en Miches y en Pedernales. Y ahora, En los dos cumplimos antes del tiempo, porque también recuerda que había una presión que iban a llegar los cruceros, claro, y si te remontas al primer crucero, cuando llegó las piscinas tenían agua. allá en el Pero puerto de esa agua Cabo no- Rojo, Esa agua no vino del cielo. no fue con pipa que le echaron. No, esa agua fue que nosotros teníamos el acueducto listo antes de que llegara el primer crucero. O sea, como bien has manifestado, por primera vez se ha tenido la fuente de agua antes del desarrollo, que también eso contribuye a cuando tú vas a hacer las inversiones, a buscar los inversionistas, ¿no? Tú le dices, no, pero ya tenemos agua. Importante también que ambos proyectos tienen la condición de que se van a amortizar, porque también en Pedernales el contrato que tenemos es de $1 por metro cúbico. De manera que en la zona hotelera aplica muy bien una tarifa porque las habitaciones aguantan sin ningún tipo de problema y estamos hablando de un agua de mucha calidad. De manera que nos vamos a Santiago. Nos vamos a Santiago. Quiero decir que yo lo vi con mis ojos, no fue que nadie ni Wellington está pagando por entrevista, ni para que yo lo Gracias. diga. Por eso fui a Pedernales a verlo, fui con Sigmund Freud y fui el primero, el martes con Fabiola y un equipo para verlo yo con mis ojos, y el sábado estuve allí, hablé con la gente del barrio Miramar, se llama, y todo, o sea, y con los empresarios hoteleros. Así que mis felicitaciones. ¿Te podremos felicitar también por el Arroyo Gurabo? Bueno, cuando vayas. Cuando Yo vayas. quiero que vayas, Ajá. porque ha sido, como te dije, la obra de mayor impacto social y medioambiental que se ha ejecutado en el país. ¿Qué se ha resuelto ahí? Vámonos al principio. Ajá. Esta obra, el presidente Luis Abinader, que también hay que mencionar que en Pedernales y Miches estamos hablando de más de 3.000 millones de pesos, que ya esas obras están concluidas, pero tú colocar en el presupuesto en el año 2002 ese dinero, había que tener la decisión firme y la determinación y la sabiduría para colocar los fondos para hacer estas obras de tanta importancia, que obviamente van a desarrollar, a mejorar la calidad de vida de la gente y también garantizar la riqueza. Estamos hablando de que si hay turismo, hay empleo, hay riqueza y obviamente hay mejoría de calidad de vida. Eso es muy importante, ese detalle. Y Arroyo Gurabo, estamos hablando de que el presidente me convoca con Eduardo Estrella a una reunión. Ya nosotros habíamos mostrado nuestra capacidad en la ejecución y el presidente, que había conversado con don Eduardo anteriormente, de que las dos fuentes de mayor contaminación del río Yaque del Norte era precisamente el Arroyo Gurabo. Allá está el Arroyo Gurabo, el Quinigua y el Jacagua, que los tres desembocan al Yaque del Norte.
está el arroyo Gurabo y está el Nivaje. Ahora, el que más contaminaba con un 43%, el Yaque del Norte, era el río Gurabo. Nace en Palo Quemado, allá en la cumbre, por la carretera turística, y le pasa norte a sur, prácticamente a toda la ciudad de Santiago, desembocando, pasando por la circunvalación y desembocando en el Yaque del Norte. ¿Qué sucede? Se desarrollaron más de 16 sectores alrededor del arroyo. Casas que se hicieron sin ningún tipo de nada. A veces uno se ríe porque hay casas, infraestructuras que se han hecho que es muy difícil tú tumbarlas, es una ingeniería empírica, pero hemos encontrado casas debajo del arroyo, o sea, enterradas. Dios Ahí mío. han ocurrido tragedias a lo largo del tiempo, hablamos de más de 60 años, donde más de 6,000 familias viven o vivían alrededor. ¿Qué hicimos? Lo primero que hicimos fue buscar antecedentes de proyectos con esas características para no cometer los errores y aprovechar la experiencia de los proyectos del pasado. Lo primero fue hacer, y eso fue una experiencia importante, hacer un censo sin decir lo que íbamos a hacer, sino para temas de salud y demás. Cuando hicimos el censo con el apoyo de Santiago Solidario y de la Defensa Civil, convocamos a todas las juntas de vecinos y le manifestamos la intención del gobierno de sanear todo el arroyo Gurabo, y ahí se determinó, se clasificaron las casas en extrema vulnerabilidad, rojo, amarillo y verde. Las rojas eran las que estaban sí o sí, había que reubicarlas, y te puedo decir que al día de hoy hemos reubicado 1,100 familias, Dios mío, prácticamente un distrito municipal, hacia Hato del Yaque, donde el Ministerio de la Vivienda ha construido los apartamentos de calidad. Hoy vive la gente con mucha dignidad en un trabajo interinstitucional entre el Ministerio de Vivienda y nosotros, un excelente trabajo de Carlos Bonilla y todo su equipo, y que hoy ya esa gente vive sin ningún sobresalto. Debo decirte que a los meses, 1 o 2 meses de vivir allí, todavía la gente, cuando llovía, se asustaba. Todavía se asustaba, Roberto, porque vivían en una extrema pobreza, y no solamente el tema de las crecidas, también hay que hablar del tema social. Ahí nosotros hemos eliminado más de 20 puntos de droga. Claro. Ahí yo he visto de todo. Ahí hay mucha gente del país que no sabe cómo viven algunas personas en nuestros barrios. Gente, yo lo pude ver en una supervisión de mayores que nosotros, inclusive una generación mayor que nosotros, inyectándose droga ahí mismo, en la intemperie. Imagínate los niños que tenían que ver eso antes de ir a la escuela. Una realidad social compleja. Ahora, ¿cuál fue para mí la clave de nosotros desarrollar eso? Y tú no has visto ningún escándalo. Nosotros le hablamos la verdad a la gente mirándola a los ojos. Yo conozco prácticamente todos los comunitarios de allí, fui a las casas antes, y lo más importante fue que cuando nosotros empezamos a reubicar a la gente, los apartamentos no estaban listos. Imagínate tú viviendo 50 años, naciste en un sitio y te diga, mira, Roberto, vamos a alquilarte una casa y te prometemos que te vamos a entregar un apartamento. Con los antecedentes de las cosas que han pasado en el pasado, valga la redundancia, de que no se cumple con la gente, la incredulidad que se tiene por las malas experiencias, la gente creyó en nosotros. Se mudaron a una casa que la alquilamos y esperaron que estuvieran listos los apartamentos. O sea, eso fue algo, una bendición. Y la construcción de esto, porque estamos hablando de reubicación de gente, demolición de casas, al mismo tiempo el desvío del río para sanear, luego hacer entonces el canal que hemos hecho. Hemos colocado tuberías de 16 pulgadas a todo el borde del arroyo para recolectar las aguas residuales que antes vertían al arroyo y contaminaban al río Yaque del Norte. Hemos eliminado ya en un 19% más o menos del 43%. Hemos recuperado el bosque ribereño, incluido 25,000 metros de área verde, reduciendo en 2 grados en el entorno la temperatura. O sea, allí se han hecho 2 parques, el parque infantil
más grande del Caribe público, eso siempre vive lleno de niños. Igualmente, canchas de baloncesto, gimnasio al aire libre, murales de la historia de Santiago. Bueno, déjele algo para cuando vayamos. Pero ahora, espérate, ahora viene lo mejor de Arroyo Gurabo, está por venir también, porque estamos desarrollando la tercera etapa, donde vamos a tener una pista de atletismo al aire libre, una cancha de fútbol, y lo demás lo vemos allá. Lo demás lo vemos allá. Hay algo... Yo me emociono. No, hablando yo lo veo. Pero me gustaría, antes de despedirlo, hablar del agua en sí. Es muy fácil pedir agua. ¿Cuál es la situación brevemente que tenemos si hacemos una radiografía del país? ¿Hay escasez de agua? ¿Dónde hay más escasez de agua? ¿Llegaremos como Estado y como gobierno a satisfacer el 100% de la demanda del agua de la población y de todo el desarrollo industrial, etcétera? ¿Tendrá que hacerse en alianza público-privada? ¿Tendrá que reorganizarse el tema agua para que sea centralizado y gerenciado por una sola institución? Tengo entendido que hay como 21 instituciones ahora que 18. se ocupan del agua. ¿Tu visión sobre eso? Empiezo por el final. Totalmente de acuerdo, no puede seguir gestionándose el agua entre 18 instituciones que tengan que intervenir en el tema. Tiene que ser una sola, o ya sea una autoridad del agua, una unidad nacional, donde intervengan el Ministerio de Medio Ambiente, Salud Pública y las instituciones del agua en una mesa, pero una sola entidad, y ese es totalmente convencido que ese será el futuro. Eso tendrá que llegar, número uno. Número dos, ya hay una voluntad política que envía una señal de esperanza, porque el presidente inmediatamente se juramenta, el 16 de agosto del año 2020, crea el Gabinete del Agua, donde hay una política pública ya hay un gabinete, una dirección ejecutiva, todo se discute, todo se lleva allí. Es un tema muy complejo, de manera que se va a requerir tiempo. Hablamos de una inversión de más de 9.000 millones de dólares para recuperar esa gran deuda social que se tiene en materia de agua potable y saneamiento, que nosotros estamos trabajando para dejar la ruta a seguir de cara al futuro. Número 3, tenemos que crear conciencia. Nosotros próximamente estaremos firmando un acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente para la protección de nuestras cuencas, porque la gente tiene que saber que eso es lo más importante, porque cuando tenemos un bosque biodiverso, donde de manera natural las raíces se interlazan debajo de la tierra, generando un ecosistema que retiene las aguas y en tiempos de estiaje alimentan a nuestras cuencas. ¿Qué sucede cuando se talan esos árboles de manera indiscriminada? Que se produce la desertificación, se genera un proceso como el de impermeabilización de un techo, donde las raíces mueren y el agua, en vez de irse al subsuelo, resbala, y ahí viene la erosión de la tierra y también las inundaciones. ¿Qué vamos a hacer? Conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, fortalecer nuestras cuencas, generar esa conciencia que debemos de tener, y me siento muy contento porque las nuevas generaciones cada día están ocupándose más del agua, de la sostenibilidad, de cuidar el medio ambiente. Nosotros vivimos en el mejor país del mundo, un país que tiene de todo, y sobre todo la gente está ya empoderada de que hay que cuidar lo que tenemos, y el agua es vital para poder tener una República Dominicana sostenible en el tiempo. Bueno, de hecho se ha dicho que la próxima guerra, ya no sé si será la tercera o la cuarta guerra mundial, vendría por el agua y no por el petróleo o por tierra, como en otro momento se conoció y se vivió tristemente en el mundo. Pero hay quienes dicen que todo eso debe ir acompañado de la ley de agua, que sigue como un poco estancada, ¿no? Por lo que antes hemos conversado, es un tema complejo. Hablamos desde aquella mesa del agua del siglo pasado. Sí. Y cuando hay tantas instituciones que tienen que ver con el tema, entonces cada vez que hay una de estas, que en la ley hay cualquier artículo que se entiende que le afecta, ahí se genera un debate. Lo primero es que hay que unificar el sector. Hay que unificar el sector, tener una sola institución que rija
y que sea la que trace la política en materia de agua potable, como lo hacen países que gestionan bien el agua, como Israel, como Corea. Hay algo fundamental. El tema del agua es muy complejo, muy delicado. Y por eso los estados siempre tienen que tener el control del agua. Fíjate cómo países que son los más capitalistas del mundo, ese tema, como los propios Estados Unidos, tienen el control para que se pueda proteger este recurso que es finito, porque la gente entiende que es infinito, que es finito y es obligatoriamente gestionarlo con un criterio de proyección a la sostenibilidad en el futuro. O sea que pienso que por ahí, y yo Y me estoy alegro que convencido tú lo es así. digas, y escúchame que te interrumpa, porque algunos piensan con la ley de agua en nuestro país que en el trasfondo puede haber algún artículo para privatizar el tema del agua y por eso ha habido ciertos resquemores, pero yo creo que la propia Constitución reconoce el valor del agua como un derecho soberano sobre ella, como un recurso y usted quizás pueda ver ciertas cosas para o comercializar o sabe Dios o para el propio desarrollo, pero el agua tiene que seguir siendo un elemento, como bien decías, en manos del Estado. Eso es un punto que ha sido neurálgico para que no tengamos una ley. Te lo dice alguien que cree 100% en el sector privado. Claro. Sin riqueza, sin el desarrollo del sector privado, el debate económico del socialismo y el capitalismo hace rato que lo perdió el socialismo en temas económicos, Sí. ¿no? Eso no es un debate, ya son otros aspectos que abraza esa ideología. De manera que diciéndote esto, debo también, con muy claro de este tema, decirte que el agua es totalmente diferente. El agua debe de ser gestionada con eficiencia, con eficacia, desde el Estado siempre. Pero hay ese temor de las concesiones y eso ha sido un gran obstáculo para poder aprobar una ley de agua. Lo que hay que hablar claro, hay que establecer ese principio, que como bien dices, es un principio constitucional, que eso quede bien claro en un debate, en una mesa sincera, que sea, mira, el agua siempre, sí o sí, como otros temas que tenemos que nosotros abrazar, que no importa quién esté gobernando, pero deben de ser principios que nosotros entendamos que el país va primero y que tenemos que garantizar el futuro de las generaciones que vienen detrás de nuestro, ¿no? De manera que esa sinceridad deberá, y no veo otro camino, que se genere eso y que todas las fuerzas vivas puedan entenderlo, generar confianza, porque sí es necesario que tengamos un marco jurídico donde haya sanciones para un uso inadecuado del agua. Tú tienes agua potable que cuesta un dineral, Roberto, Claro. dándole otro uso. Eso es un crimen. Eso es un crimen. Donde una gente que se conecte de manera ilegal, tú no tienes ningún tipo de sanción para esa gente cuando le tiene que llegar a una comunidad. Y entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Bueno, tú vas a un fiscal y demás, pero no hay ninguna sanción. La gente entiende que el agua es gratis y para producir un metro cúbico de agua, cuando es por bombeo, que es el 80%, estamos hablando de 35, 40 y hasta más pesos por metro cúbico. Y cuando es por gravedad anda por 30, 35. Imagínate lo que esto cuesta al Estado Dominicano con el agravante de que las instituciones de agua en el país son deficitarias. Y nosotros tenemos el gran desafío de lograr que sean autosostenibles. Y se puede, pero todo es un proceso y el primero es la conciencia de la gente de lo que cuesta producir el agua y obviamente la responsabilidad del Estado de dar un servicio en calidad, cantidad y presión todos los días a la gente para que haya esa satisfacción. Sin embargo, esto se va a lograr cuando se pueda cubrir esta gran deuda y para eso se requiere plata y tiempo, porque las cosas no son de un día para otro con, como hemos dicho, el agravante de que tenemos una deuda de décadas en materia de agua potable
y saneamiento ni se diga. Así es. Por último, no puedo desligar tu rol ya casi como especialista de agua. Tengo que decir que hasta los asesores que tiene INAPA le respetan y es una cosa tremenda. Este muchacho, le digo muchacho porque es más joven que yo, pero... ya con 50, ya estamos Roberto. ahí, pero yo tengo cara, usted el ojo. Se le ven algunas. Pero va a cumplir 50 ya usted, en diciembre. Muchacho, óigame algo. Por último. Me recuerdo una entrevista que le hiciste a un amigo mío. Déjelo ahí. Dígame algo. Muchos en estos días han hablado sobre su rol también como político. Hablo de alcaldes, hablo de diputados, que es el próximo candidato del partido de cara a las elecciones del 28. Incluso escuché hasta a Vinicio Castillo en un tuit diciendo, no pierdan de vista, no se confíen del hombre, que... ¿Qué hay de esto? ¿Cómo asumes estos piropos? ¿Realmente te alimentan un propósito importante en tu vida como político? ¿No lo tienes decidido? ¿Son gente que se han desmarcado porque quieren o no porque lo mandaste? ¿Cómo te ves en este contexto ante estas opiniones e incluso encuestas que salen y también te miden? Uno se siente de verdad bien en el sentido de que están tomando en cuenta mi nombre cuando evidentemente todavía, conforme a la ley, conforme a los plazos, es momento de nosotros seguir trabajando con entusiasmo, con entrega, con ese compromiso para que nuestro gobierno siga manteniendo esta validación que en las elecciones del 2024 el porcentaje que nosotros obtuvimos fue mucho mayor que en el año 2020. Yo pienso que esa es la prioridad, que nosotros podamos tener un gobierno y un partido que la gente entienda que gobernamos mejor, que estamos cumpliendo con el compromiso que tenemos con el país y mañana entonces, porque recuerda que en el año 2020, 2019, en el proceso de convención, nosotros aramos la tierra y yo le dije después que participé como precandidato, en ese momento estábamos en la oposición todos. Claro. Pero usted estaba precandidato frente a Luis Abinader. Frente a Luis y a Hipólito Mejía en ese momento. Ahora usted es caprichoso, usted es testarudo. Cuando había sido 10 años ya legislador y el momento era el momento de Luis. Pero yo quería que la gente fuera conociendo cuál era mi línea de pensamiento y uno, en una carrera, las cosas no son de un día para otro. Uno va trabajando poco a poco, ganándose la confianza. Yo fui presidente de la juventud del PRD, del partido donde nos iniciamos la mayoría. Fui creando unos vínculos desde hace más de 25 años con dirigentes que, como mencionas, hoy ya son senadores, ya son alcaldes, ya son diputados. Tenemos un vínculo muy estrecho, compartimos una visión de país y en ese proceso, yo, después que pasó que el hoy presidente ganó ampliamente, yo le dije, Luis, cuenta conmigo. Dime dónde necesitas que yo trabaje y ahí me tocó dirigir la campaña en todo el sur del país. Le dije, pongo mi proyecto en un freezer porque tú y yo creemos en el modelo americano, 2 periodos y nunca más. Entonces, por eso no me presenté en el 24, porque ya yo me había comprometido en 2 periodos y obviamente no iba a competir, a debatirle al presidente, cuando ese es un modelo que para mí es el mejor modelo, el mismo que el modelo americano. Así que, Roberto, pienso que cuando lleguen los tiempos, entonces estaremos aquí hablando ya de otras cosas. De otras cosas. Pero usted lo dejó claro, 25 años trabajando para la política y haciendo política de verdad en cualquiera de las posiciones que le ha tocado, sobre todo gestando buenas relaciones interpersonales de confianza, de respeto, validados por el resultado del trabajo. Y eso es lo que cuenta en la vida. Gracias mil. Me saludo a su querida esposa y a sus hijos. Maravilloso. Tiene una hija comunicadora, Ana, nuestra jefa de asignación, le dijo que viniera a hacer la pasantía aquí.
pero le gusta otro tipo de comunicación corporativa y eso, pero que venga a hacer periodismo, que sepa cómo se corta el bacalao. Pero gracias mil. Wellington Arnaud. Gracias a ti, Roberto, de verdad, no tengo cómo agradecerte tu acompañamiento y me animas a seguir. Un deber. Nos vemos en Gurabo. Nos vemos en Gurabo. Nos vemos en Gurabo. Wellington Arnaud, director ejecutivo del INAPA, acompañándonos en esta emisión estelar de Telenoticias. Quedó.